Y el día de hoy vamos a ver la creación, primera parte. Te estaré hablando acerca del por qué Dios nos creó. También te voy a hablar de cómo nos creó Dios y cuándo nos creó Dios. Entonces, tres puntos va a ser la noche de hoy: por qué, cómo y cuándo Dios nos crea como humanidad. Así que la meta de esta noche es profundizar tu convicción de que el mundo y todo lo que hay en él fue creado por la acción personal de un Dios personal. O sea, Dios intencionalmente formó todo lo que hay con un plan y un propósito. ¿Y por qué es tan importante entender esto? Porque si tú crees que vienes de, le llaman la generación espontánea, ¿verdad? Algunos científicos consideran que vienen de un caldo de agua muy caliente, donde había los nutrientes correctos para que se diera la vida. Si tú crees que vienes de allí, vas a ver la vida de una forma muy diferente a si tú comprendes que Dios nos formó intencionalmente y nos formó con un plan, con una intención, con un objetivo. Vas a vivir la vida muy, muy diferente. Entonces, en parte por eso es que gente cree que vienen así de la nada, que un microbio empezó a crecer. No sé si han visto la caricatura esa de los Minions. Una de ellas, sí, creo que es la única que hay de los Minions, que eran así unos microbios en el agua y luego le salieron piececitos y luego, bueno, si no la has visto, no la veas. A lo que voy es que vas a vivir la vida muy diferente a si consideras que Dios te formó intencionalmente con una misión y un objetivo que solamente tú puedes cumplir. Así que, pues hay quienes viven la vida loca por lo mismo, ¿verdad? Porque dicen, pues al fin, pues no tengo a quien entregarle cuentas, el día que me muera voy a volver a la tierra y a la nada, y de la nada vengo y a la nada voy, y viven nadando, ¿verdad? Nada de nada. Pero cuando tú tienes un concepto de quién es Dios y que va a llegar un momento que vas a rendirle cuentas a Dios en persona, dice la Biblia que de toda palabra ociosa que hayamos dicho, vamos a tener que rendir cuentas. Entonces dices, ups y toda palabra, toda acción, todo. Yo me imagino así como en los estadios, la Jumbotron, ¿no? Una televisión grandota así, allí va a ir saliendo la vida de cada uno de nosotros. Y pues es mejor arrepentirnos, ¿verdad? Dice Dios que Él echa todo nuestro pecado en el fondo del mar, donde lo pone por olvido. Así que si no nos arrepentimos, te imaginas todas las cosas que hiciste en lo oculto, según tú nadie te veía, y va a salir, ¿no? Y todos los millones de ángeles y de seres humanos ahí en el día del juicio. ¡Ay, qué nervios! Bueno, entonces déjame iniciar de lleno con esta plática de la creación, parte 1. Vamos a estudiar los orígenes de la vida porque todos nosotros necesitamos un sentido de identidad y propósito. Lo que creemos acerca de nuestros orígenes afecta nuestro valor personal, nuestras relaciones y cómo veo a Dios. Es por eso que cuando surge Jesucristo se acaba de bautizar y dice que el Espíritu lo lleva al desierto, ahí en Mateo 4, dice, donde es tentado. Y entonces viene Satanás y lo tienta. O sea, le da opciones para hacer cosas que Dios no le mandó a hacer para que desobedezca. Los que están en los grupos pequeños están bien familiarizados, ¿verdad? Con el tema de la tentación. ¿Cuál es la frase que utiliza Satanás en la tentación? Le dice a Jesús, si en verdad eres hijo de Dios, o sea, va a tocar su identidad. ¿Por qué? Porque en identidad está el cumplir o no la misión de Dios. Es por eso que cuando somos pequeños, Satanás nos ataca tanto en quiénes somos, en nuestros valores, no, en realidad, pues estás feo, no, tú no sirves, eres bien tonto, no, burro.
Todavía me acuerdo yo de una maestra que tenía en la secundaria que cuando estábamos en exámenes y ya eras el último de los últimos, empezaba a gritar, borras, tortugas, borras, no estudiaron, por eso no pueden terminar el examen. Y todavía me acuerdo de eso. Y eso que ya pasó bastantes años, ¿verdad? Las palabras que te dicen que definen tu identidad, así como tú te ves, así vas a actuar. Si tú tienes un concepto de ti mismo de que no, pues eres bien torpe para ciertas cosas, ¿no? Soy bien torpe para manejar. Entonces cuando manejas, así te comportas, porque ese es el concepto que has creído que eres. Por otro lado, ¿no? Cuando tú dices, no, yo soy muy bueno para cocinar, oh, no, te pones en la cocina y hasta ay, no, a ver, porque estás en tu ambiente, ¿verdad? Tienes confianza porque has creído que eres capaz de eso. Entonces nuestra identidad va a afectar desde nuestras relaciones y cómo veo a Dios y mi valor personal. Es por eso que es tan importante el entender que somos creados por Dios. En este estudio vamos a responder las siguientes 3 preguntas. Las respuestas involucran quién es Dios, quiénes somos nosotros y por qué estamos aquí. Las 3 preguntas son: ¿por qué nos creó Dios? Lo que te comento que vamos a estar viendo. ¿Cómo nos creó Dios? ¿Y cuándo nos creó Dios? Así que vamos a empezar por la primera. ¿Por qué nos creó Dios? Vamos a ver 4 respuestas. Número 1, Dios nos crea por su propio bien. O sea, porque a Él le place el crearnos. Así que no creas que el universo fue creado para ti o para mí. Porque a veces que somos un poquito egocentristas, ¿verdad? Y, no, pues Dios hizo todo esto para mí. No, 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 no. Mira, Salmo 104:31. Dios creó porque disfrutó creando. Salmo 104:31 dice que la gloria del Señor perdura eternamente, que el Señor se regocije en sus obras. O sea, a Dios le gusta crear. No sé si a ti te gusta crear algo, si eres bueno con las manos. A los músicos, yo creo algunas veces, ¿verdad? Les gusta crear canciones y pues cuando se inspiran, ¿verdad? Hay quienes son buenos con no sé, pintando o reparando algo. Hay quienes, de los hombres, ¿verdad? Su hobby es tener un carro e irlo arreglando poco a poquito. Les gusta ir creando, ¿no? A mí no se me da eso, ¿verdad? Así que así Dios empezó a crear, le gustó crear y también creó con una intención. Mira, Colosenses 1:16 dice, todo ha sido creado por medio de Él. ¿Y qué? Ándale, o sea que fue para Él. Entonces, no creas que eres el ombligo del universo. No te quiero romper el corazón de que, entonces todo este universo fue creado, no fue creado para mí. No, no fue creado para ti. Mira, como no está en tu bosquejo, pero Romanos 11:36, si gustas apuntarlo y después leerlo. Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos 11:36 dice que por Él, porque de Él y para Él. Parece trabalenguas, ¿verdad? O sea, que nos quede bien claro que es el regalo de Dios Padre al Hijo que creó todo. ¿Te imaginas que ese sí es un papá espléndido, verdad? Porque no sé si a ti te gusta ver esos documentales de ciencia, del espacio, pero cuando vas viendo que el planeta Tierra es así como un granito de polvo en el universo, en el cosmos, o sea, hay millones y millones de sistemas solares, de galaxias que no se han terminado de contar. Todo eso lo hizo el Padre para el Hijo. Entonces, dentro de todo ese universo está el planeta y dentro del planeta estamos tú y yo y todo fue hecho para Jesucristo. Entonces, ¿por qué Dios nos crea? Por su propio bien, porque a Él le gusta crear y le gustó regalarle el Padre al Hijo toda la creación. Número 2, Dios nos creó para expresar su soberanía. Dios le gusta expresar su soberanía, o sea, que Él todo lo puede. Salmo 89:1 dice,
Tuyo es el cielo y tuya la tierra, tú fundaste el mundo y todo lo que él contiene. O sea, porque él es soberano, él lo creó, ¿verdad? Salmo 24:1, del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. Wow. Entonces cuando nos estresemos de que, ay, pero ¿qué va a hacer el planeta sin mí? Relájate, ahí dice que, o sea, el Señor, Él es el que es dueño de todo lo que en Él hay. Fíjate que antes yo me estresaba con respecto a la casa donde vivía, que si rentaba, que si tenía que comprar una casa y demás, y ahora lo veo más relajado. Digo, de todas maneras, la casa donde vivo fue de alguien antes de mí y va a ser de alguien después de mí, porque el planeta es de Dios. Por cierto, aprovecho para hacer un comercial, ¿verdad? Ando en los gelengues de cambiarme de casa. Les comento por si de repente me ven así como que dijeron ahorita que la jarra de café que se me fuera a quedar. Digo, sí, ocupo algo así como una jarra de café porque la empacadera y demás, nos estamos cambiando y muchas veces es necesario el meditar en que las casas y todo lo que vemos en el planeta le pertenece a Dios y es de Dios. Entonces Dios te lo presta por un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Pues 80, 90 años. ¿Cuánto vas a vivir? Pero en realidad no es tuyo. Tenemos la sensación de que nos pertenece. En primera, pues no te pertenece a ti si no la has terminado de pagar, ¿verdad? Le pertenece al banco. Pero aunque ya lo hubieras terminado de pagar, en realidad todo es de Dios. Todo es de Dios. Entonces, y si Dios es tu papi, o sea, pues qué buena onda, porque no solamente tu casa, sino todo el mundo donde vas es de Dios. De hecho, Él nos dice en Apocalipsis que gobernaremos sobre naciones. Entonces, es Dios lo creó para mostrar su soberanía. Y vamos a ver un poquito más. El número 3, Dios lo crea para reflejar su carácter, para que nos vayamos dando cuenta cómo es Él. Ahorita te explico mejor cosas que podemos aprender a través de la creación. Pero mira, Salmo 110, Salmo 19, 1 y 2. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte a otro la noticia. Una noche a la otra se lo hace saber. O sea, si has visto cómo se mete el sol y vuelve a salir. O sea, un día le dice a otro día, qué perfecto es Dios. Y cuando empiezas a ver toda la naturaleza, qué perfecta es, qué hermosa es. O sea, algo que te empiezas a dar cuenta cuando hay gente que no está en sintonía con Dios, y lo venimos viendo en las noticias, no sé si te has dado cuenta, son los actos racistas. Si no eres como yo, estás mal. Hay quienes dicen, si no eres blanquito como yo, estás mal. Hay quienes dicen, si no eres de la religión que soy yo, estás mal. Y cuando empiezas a darte cuenta que al menos en la creación, Dios le gusta la diversidad. Nos pudo haber hecho todos del mismo tono de piel. Sin embargo, Dios le plació hacernos a todos con diferente bronceado, ¿verdad? Algunos bien bronceados, algunos bien crudos, así todos blancos que se ven albinos, ¿no? Así todos, hasta las cejas las tienen güeras. Bueno, a Dios le gusta y no quiere decir que el que está bien prieto está mal y el que está bien blanco está bien, ni al revés. A Dios le gusta la diversidad. Lo puedes ver, como te he comentado en otras ocasiones, en la creación. ¿Has visto los perros? Bueno, ¿por qué no todos los perros son iguales? Hay unos chaparritos, otros gorditos, unos flacos, otros gordos, y dicen por ahí que se parecen a su dueño, ¿verdad? Y unas así más chistosas. Yo tengo un ojón así, y a pesar de que está ojona, la que tengo no ve nada. Pero bueno, empiezas a ver los gatos, todos tipos de gatos, unos peludos, unos pelones. Si has visto unos que no tienen pelo, se ven medios, bueno. A Dios le gusta. Yo no sabía, los escarabajos. No fueron 5 los Beatles, no fueron 5 allí porque, no, sí, Ringo, Paul, John. No, esos no. Los escarabajos, los que son insectos, hay más de, tú pensarías 50, 60 especies de escarabajo. Son 600, más de 600. ¿Para qué quiere tantos escarabajos el Señor? No sé, pero a lo que voy es que le gusta la diversidad. Entonces, es porque le gusta
reflejar su carácter. O sea que en el cielo va a haber de todo, de chile, mole y pozole, diría Jonathan. Es que a Jonathan le gusta mucho la cocina. Entonces va a haber de todo. Por otro lado, ves gente que tiene el fruto de la carne y como te comento, no, tienes que ser como yo o estás mal. A Dios le gusta la diversidad. Entonces, hablando del físico, ¿verdad? De cómo nos vemos. Romanos 1:20, o sea, Dios refleja a través de la creación su carácter. Porque desde el principio del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben ¿cómo? Claramente a través de lo que creó, ¿verdad? De modo que nadie tiene excusa. A recientes décadas le han querido llamar la madre naturaleza, ¿verdad? Como para no pensar que hay un Dios el cual creó todo. Pero vamos a tener que rendir cuentas y desde la creación nos vamos dando cuenta que no pudo haber sido. Ahorita te voy a explicar un poquito de estadísticas. ¿Qué porcentaje de estadísticas, hablando en porcentajes, ¿cómo expresarlo? Para que el mundo hubiera sido una creación espontánea, como dicen, que fuera su origen fuera de la nada. Ahorita te voy a dar una comparación de lo que tuviera que haber sucedido. Pero bueno, no me quiero adelantar. ¿Por qué Dios nos creó? Número 4. Dios nos creó para mostrar su sabiduría. Entonces ya vimos que por su propio bien, soberanía, su carácter, su sabiduría. Salmo 104:24 dice: oh Señor, cuán numerosas son tus obras, todas ellas las hiciste con sabiduría. Ajá. Y a recientes fechas venimos viendo del calentamiento global, ¿verdad? Dicen que hay quienes se resisten a creer todavía que el clima está todo desequilibrado. Mucho de lo que explican los científicos que ha sucedido es que hemos consumido tantos energéticos que están produciendo CO2, que es el gas que se produce después de que hay una combustión, como tantos autos, aviones y demás que consumen gasolina. El gas que se produce después de que hay una combustión, o sea que se consume la gasolina, crean ese calentamiento global. El mundo es tan perfecto que ya lo echamos a perder. Está en ese equilibrio tan perfecto que los árboles consumen CO2 y expulsan oxígeno, los seres humanos consumimos oxígeno para respirar y expulsamos CO2, pero si empieza a haber ese desequilibrio de tantos autos, aviones y cosas que el ser humano creó, que se rompe ese equilibrio. O sea, no hay de otra, que está todo creado con sabiduría. Todos los animales, cuando se han visto que se ha extinguido un insecto o un animal en la cadena alimenticia que le llaman, se desequilibra toda la cadena alimenticia. En lugares donde hay naturaleza, donde de repente se extinguió cierto animal, pues el que se lo comía ya no puede sobrevivir y entonces empieza a desequilibrar todo, porque todo fue creado con sabiduría. Pero bueno, medio me apasiono, ¿verdad? Entonces estamos viendo el por qué nos creó Dios. Vamos a la siguiente pregunta de cómo nos creó Dios. Entonces, ¿por qué Dios nos creó? Pues como te comento, para que lo tengas en la mente, para mostrar su sabiduría, su carácter, su soberanía. Ahora, ¿cómo nos creó Dios? Bueno, aquí hay la versión bíblica, pero también quiero comenzar por lo que el ser humano ha inventado a partir de Darwin, de que venimos de la evolución. Bueno, hay muchas contradicciones si en la escuela lo enseñan, pero ¿cómo es que le llaman a la evolución cuando te la enseñan? Antes de evolución dice la teoría. Lo enseñan como la teoría de la evolución. Entonces, te la enseñan en la escuela, pero no porque te la hayan enseñado en la escuela quiere decir que de ahí venimos. Se llama la teoría porque no es ley.
Porque según el método científico, para que algo sea ley, tiene que haberse experimentado y se tiene que haber comprobado. Entonces, la misma ley, que diga, la misma ciencia, le llama teoría porque no pueden comprobar que todo lo que Darwin dijo, que el mono se enderezó y que empezó a caminar y que el hombre de Cromañón y todas esas cosas sea verdad. Por eso se llama teoría. Entonces, cuando alguien te pida razón de tu fe y te dice, ay, no, venimos del mono. Pues tal vez tú vengas del mono, por eso cuando te ves en el espejo te ves tan mono, ¿verdad? Pero se llama teoría porque no se puede comprobar. De hecho, se requiere igual o más fe el creer que un mono se enderezó que creer que Dios nos formó con sus manos del polvo de la tierra. Cada quien a través de fe va a escoger qué creer. De hecho, ¿no consideras que Dios pudiera dar evidencia de que Él existe sin necesidad de la fe? El hecho de que Dios te deje alternativas para creer de dónde vienes es para dar lugar a la fe, porque lo dice en Hebreos, no es por vista, es por fe. Dios no tuviera ningún problema en aparecerse a toda la humanidad y decir, miren, soy verdadero. Pero entonces todos creerían porque ya vieron. Se trata de creer en fe, y fe en Hebreos 11 dice es la certeza de lo que no se ve. Es confiar en Dios, irlo conociendo poco a poco, así le gusta a Dios. Entonces, el que a veces nos frustramos, no sé tú, a veces yo me frustro, ay Señor, ¿por qué no le dieras prueba a toda la humanidad para que dejen de creer en tanta cosa, que si el mono, que si el microbio, que si todas esas cuestiones de la teoría de la evolución? No es que Dios no quiera. Es a propósito, Dios está dejándonos la opción que cada quien crea de dónde viene, porque así es el amor. Para que haya amor, tiene que ser algo voluntario. Si Dios nos forzara y nos dijera, aquí estoy, pues ya no hay opciones, ¿no? Ya sería creer porque estamos viendo. Espero haberme dado a entender, no cantinflearles mucho. La evolución. Esta no es una teoría acerca de la creación. Bueno, me voy a ir un poquito más rápido. Dice, es imposible probar científicamente cualquier teoría acerca de los orígenes, es lo que te comento. O sea, no podemos meter en el laboratorio al Big Bang, que dicen que hubo una gran explosión y se formó el universo y después el mundo empezó a girar. No podemos meter todo eso en el laboratorio, ¿verdad? Y esto porque el método científico se basa en la observación y en la experimentación. Así que es imposible hacer observaciones o experimentos acerca de los orígenes del universo. Lo que sí te puedo transmitir esta noche es que hay problemas con la teoría de la evolución. Y uno de los más grandes es que no existe Dios. Y sin Dios la vida pierde sentido. Y hay gente que se termina suicidando porque no tiene sentido la vida. Pero mira, Darwin mismo rechazó la idea de añadir la intervención de Dios en el concepto de la evolución. O sea, Darwin estaba peleado con Dios, dijo, no existe Dios. La teoría de la selección natural de las especies no valdría nada por sí, para mí, sin requerir de adiciones milagrosas en cualquier estado de evolución. Déjame, te explico un poquito. Darwin dijo que había una especie que empezó a evolucionar y entonces fue cambiando, suponiendo que hubo un animal que era un pez en el agua de aquel entonces prehistóricamente, y que ese pez, pues en base a querer cazar más y tener más espacio, de repente decidió que le fueran saliendo las patitas. A lo largo de miles de años, pum, le fueron creciendo las patitas y entonces ya así tipo cocodrilo, ¿verdad? Ya salió del agua y entonces como ya estaba en el agua pero las patitas las tenía muy chiquitas, pues fue pensando, ¿por qué no las hago más largas? Y entonces con el paso de los años, él decidió que las patillas le fueran creciendo más y entonces ese lagarto se convirtió en ¿qué te gusta? Como en león. Y entonces lo que dice Darwin es que de una especie se brincó a otra. Con los conocimientos científicos eso es algo que jamás se ha podido comprobar.
que una especie se transforme en otra especie, suponiendo que un gorila con los pasos de los cientos de años de repente se quiera volver humano. Entonces no hay ninguna evidencia que se pueda una especie brincar a otra especie. Y esto es porque Dios nos creó cada uno de acuerdo a su especie. De hecho, por aquí yo tenía un versículo, pero bueno, ahorita lo encontramos. Número 2, la probabilidad de la evolución al azar. Bueno, el primer problema de la evolución es que una especie no se ha podido comprobar que se pueda brincar a otra. Que, como te digo, que un caballo diga ahora quiero ser oso y con el paso de los miles de los años el caballo se vaya volviendo oso. No se ha podido comprobar eso. Sí que suponiendo llega a haber diferentes tipos de caballos y demás que no son los mismos de cuando al principio de la humanidad, pero que un caballo deje de ser caballo y se quiera volver oso hasta ahorita no se ha podido comprobar. Número 2, las probabilidades al azar, o sea, de evolución al azar. Este es el dato que me impresionó y ahí vienen tus notas. La probabilidad de que este planeta esté en el lugar exacto para que no haya ni más frío ni más calor, sino exactamente la temperatura para sostener la vida, que haya oxígeno. De hecho, hasta ahorita en todo el universo no se ha encontrado otro planeta con condiciones para la vida. O no tiene agua, o creo que hay una luna allá por Júpiter que se llama Europa, que dicen que puede ser que haya agua, pero está congelada porque está tan lejos del Sol que se congela uno allá. Entonces, a pesar de que Marte, hablando de distancias espaciales, está relativamente cerca de la Tierra, aún así es demasiado frío, no tiene atmósfera y cuando hace calor, porque está expuesto al sol, es muy caliente. No hay ningún otro planeta que tenga las condiciones para la vida. Entonces, la probabilidad de que un planeta surgiera de la nada y tuviera vida es un 1 seguido de 260 ceros. Así, a los que les gustan las apuestas, ¿verdad? O sea, es un número totote que se puede comparar con la probabilidad de que viniera un tornado y que pasara por un lugar donde están las piezas de un avión 747 y que el tornado al momento de que girara acomodara todas las piezas y formara el avión. Así de difícil es la probabilidad de que este planeta se haya formado y colocado en el lugar exacto para que hubiera la vida con los elementos necesarios y de repente un microbio, ¡pum!, existiera en un charco de agua. Así es como creer que vino un tornado y que agarró las piezas de un avión y ¡pum!, las puso en el lugar correcto y se formó un 747. Así de difícil, se requiere más fe creer en la evolución que creer en Dios. Pero pues cada quien que crea en lo que quiere, ¿verdad? Número 3, la falta de evidencia para la evolución de especie en especie, es lo que te comentaba también. Ahora que han pasado unos 120 años después de que Darwin salió con su teoría, el conocimiento de los fósiles se ha expandido notoriamente. Irónicamente, tenemos aún menos ejemplos de transiciones evolutivas, o sea, que de una especie se brinque a otra, de la que había en los tiempos de Darwin. ¿Ok? Y lo que te mencionaba, ¿verdad? Número 4, el problema de que la complejidad irreducible de las cosas vivientes. Es lo que te menciono, que las cadenas alimenticias son tan perfectas que con que le quites un insecto o un animal de la cadena alimenticia, hay otra especie que empieza a sufrir y todo se sale de su equilibrio. Hubo un dato que estaba estudiando, no sé si tú sabías, te platico el chisme. El ser humano cuando se golpea la cabeza, se vuelve loco, se puede morir. El pájaro carpintero golpea un árbol para hacerle un hoyo y vivir en ese hoyo, y golpea el árbol tantas cientos y miles de veces, nada más para formar ese agujero donde va a vivir, que el ser humano se moriría a los 3 golpes. Sin embargo, el pájaro carpintero tiene la dureza en su pico suficiente para poder
ir haciendo el agujero en el árbol. En sus hoyitos de la nariz tiene unas pequeñas plumas que le permiten respirar, pero a la vez no le cae la basura de estar picando y que se le meta la basura a la nariz. Y más sorprendente aún, su cerebro está protegido por una esponja que es como un cartílago que absorbe los golpes de su pico adentro, o sea, su cerebro no le llega la fuerza del golpe. O sea, se cuenta que tiene unas bolsas de aire adentro de su cerebro para que el cerebro esté protegido contra tanto impacto. Yo creo que es algo que más de un jugador de fútbol americano desearía, porque cada golpe que se dan, que médicamente terminan todos con lesiones cerebrales y luego no pueden hablar. Y creer que ese pájaro es un ejemplo, que el pájaro carpintero surgió de la nada. O sea, que él solito fue pensando, pues como le voy a estar dando duro al árbol, allí piquete, necesito formarme algo para que mi cerebro esté protegido. Y que él solito se le haya ocurrido, es como tener ahí un iWatch todo desarmado y esperar a que las piezas solitas se quieran poner juntas y surgir de la nada un iPhone. Hay algo detrás, hay un diseñador. Y entonces vas viendo cada especie y dices, no puedo surgir de la nada. Hay un arquitecto que diseñó todo esto. La complejidad de la evolución, la complejidad de la creación contradice la evolución. Hay quienes, déjame te explico, dentro de este tema de cómo nos creó Dios, hay quienes han querido agarrar lo mejor de los dos mundos. Han querido creer en la evolución y han querido creer en Dios. Y entonces le han llamado evolución teísta. Que Dios formó el mundo y que lo dejó allí, y entonces fue cuando empezaron las especies a evolucionar. Es como decir, pues vamos a juntar la teoría de Darwin y revolverla con Biblia. Bueno, hay quienes han querido hacer eso, pues que lo hagan, ¿verdad? Pero mira, la Biblia nos presenta a Dios como íntima y activamente involucrado en cada aspecto y momento de la creación. Y esto nos lo dice en el Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. O sea, Dios no soltó así nada más la creación y la dejó allí a la nada. Dice que Él está firmemente, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento, la obra de sus manos. O sea, al ser humano lo formó con sus manos. Nehemías 9:6 dice, solo tú eres el Señor, tú has hecho los cielos y los cielos de los cielos con todas sus estrellas, tú le das vida a todo lo creado. O sea, no solamente creó el mundo, sino las estrellas, el mar con todo lo que hay en ellos, por eso te adoran los ejércitos del cielo. O sea, nos va dando la Biblia evidencia de que Dios está íntimamente en contacto con su creación, no nos ha abandonado. Salmo 33 dice, por la palabra del Señor fueron creados los cielos y por el soplo de su boca las estrellas. Porque Él habló, todo fue creado, dio una orden y todo quedó firme. Hay quienes han querido creer en una visión poética en lugar de una histórica. Y como te digo, esta evolución teísta, hay gente que ha querido creer unas partes de la Biblia como que son ciertas y otras partes de la Biblia como que son mitos. Y sobre todo cuesta y hay que tener fe para creer los 11 primeros capítulos de Génesis, donde pues viene el diluvio, viene como pereció Sodoma y Gomorra, pero es la cuestión de que si tú lees la Biblia como un libro de historia, no va a transformar tu vida. Es por eso que es necesario leer la Biblia como que realmente sucedió. Y como te menciono, hace falta fe, pero si nos ha cambiado el corazón, ¿no será que todo lo demás también es real? Cuando llegue esa duda de, ¿será la Biblia verdadera? Voltea a ver en tu corazón si ha habido un cambio y si el cambio ha sido para bien.
¿A quién beneficia el que tú te portes bien? Y beneficia a la sociedad, beneficia al país. Cuando hacemos la voluntad de Dios, por todos lados se ve el fruto de que es algo bueno. Y eso no es otra cosa más que hay un arquitecto detrás de nuestra vida, de nuestro comportamiento. Número 3, dentro de esta evolución teísta. Poniendo la creación de Dios y la palabra de Dios en la misma categoría de revelaciones de Dios, o sea, hay quienes la quieren poner en la misma altura, lo dice bien claro en Isaías 48 que no están a la misma altura. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y la evidencia está de que la Biblia la han querido destruir tantas veces y no han podido. La más reciente, creo que, bueno, aparte de allá en el Medio Oriente, fueron los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Y ya los nazis no existen, sin embargo la Biblia sigue siendo verdadera. Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Y desde hace muchos años han querido destruir la Biblia y no han podido. Entonces, ¿cómo nos creó Dios? Como te comento, hay quienes creen en la evolución, hay quienes han querido hacer una mezcolanza de las dos, de la evolución y de la Biblia, y le llaman evolución teísta. Pero la tercera es lo que la Biblia menciona como correcto, que es la creación sobrenatural. Dios personalmente y de una forma sobrenatural creó los cielos y la tierra. La ciencia nos puede proporcionar una evidencia razonable, pero en la última instancia esto es asunto de fe. Como te menciono, no es que Dios no nos pueda dar prueba de su existencia, es que se trata de hacerlo por fe. Y es por eso que pues no han encontrado el arca de Noé, ¿verdad? Y hay quienes siguen buscando en los Himalayas por ahí el arca de Noé. No es coincidencia que se haya perdido el arca del pacto. No es coincidencia tantas cosas que ¿y por qué no tenemos evidencia? Porque se trata de que a Dios le gusta, que es por fe, confiando. Entonces, la creación sobrenatural, número 1, la ciencia nos presenta la teoría del Big Bang, pero se requiere de fe para creer que Dios dijo sea la luz. Entonces, tenemos la opción de creer en el Big Bang o de creer en que Dios dijo que sea la luz. Número 2, la ciencia nos muestra un diseño inteligente del universo, pero se requiere de fe para creer que Dios creó el universo personalmente. Lo que hay detrás de creer en la ciencia muchas veces es que si yo creo en la ciencia, que vengo de la nada, que fue el Big Bang, entonces me puedo comportar como yo quiera. Y entonces no hay bueno ni malo, todo es de acuerdo a como me convenga. Y entonces vivo para mí, vivo egoístamente, vivo para mi propio placer. Es por eso que mucha gente no es que no quiera creer, es que no le conviene, porque así hago lo que se me da la gana. Pero bueno, ¿cuándo nos creó ¿cuándo nos creó Dios? ¿Cuándo nos creó Dios? Bueno, número 1, la evolución cree que la Tierra tiene billones de años. Hay quienes creen que están a la mitad, ¿no? Algunos dicen que la Tierra es joven, pero hay otros que dicen que el planeta ya está bien viejito. La verdad, pues está difícil saber qué edad tiene el planeta. Lo que sí es que en la Biblia, la palabra Yom, ya hablando acerca de la Biblia, cuando Dios dice que creó en Génesis 1, que creó la tierra, la palabra Yom tiene 3 posibles significados. Puede significar un día de 24 horas, pero también puede significar un periodo de tiempo no específico, o puede también significar una era, o sea, miles de años. Y no está en tus notas, pero segunda de Pedro 3:8, si traes Biblia, segunda de Pedro es un poquito difícil encontrarlo, pero segunda de Pedro 3:8, si gustas anotarlo, no está ahí en tus copias, dice: mas, oh amados, no os ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. O sea, allí es quienes creen que Dios creó al mundo en 6 días, pero ahí lo está diciendo en segunda de Pedro.
un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces la pregunta teológica más importante no es cuándo nos creó, sino cuándo es que empezó el pecado a ser problema en la humanidad. Porque al fin y al cabo el pecado es el que vino a alterar toda la creación. Romanos 5:12 dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en la humanidad. El pecado de Adán trajo la muerte a todos, ya que todos después de Adán, o sea, todos en adelante pecaron. Entonces, más que cuando inició el planeta, es cuándo fue que el pecado entró a la humanidad. Entonces, entra a partir de Adán. Y en Romanos 8:20 dice que toda la creación sufre debido al pecado de Adán. Nuestro pecado ha infectado a toda la creación. De hecho, antes del pecado dice que todas las especies, cuando tú lees Génesis detenidamente, dice que todas las especies se alimentaban de hierba. O sea, no se comían unas a otras. Sin embargo, después de que entra el pecado, empieza a haber esta forma de que el grande se comía al chiquito. Así que la salvación de Jesús está ligada al Nuevo Testamento, a la realidad histórica del pecado de Adán. O sea, sin importar cuándo nos creó, existió un Adán, y en 1 Corintios 15 viene la explicación. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Entonces, no importa cuándo Dios creó el mundo, a través de Cristo nazco nuevamente y mi vida tiene sentido. Así que, por tanto, cualquier idea de la creación que teoriza que la muerte del ser humano tiene que ver con la creación, Dios nos habla del pecado de Adán y Eva, y cualquier teoría que es contraria a esto está contradiciendo a la Biblia. Como te repito, cuando vengo a Dios, entonces tengo que creer la Biblia completa. De hecho, cuando te llegan a preguntar de qué denominación eres o de qué denominación somos, creemos en toda la Biblia completa. Y más que denominación es creer en toda la Biblia completa, porque algunas denominaciones hacen énfasis en una parte de la Biblia y quienes hacen énfasis en otra. Los bautistas en el bautismo en el agua, los pentecostales en el bautismo en el Espíritu Santo, los metodistas en tener un método para portarte bien, y así hay un montón de denominaciones. ¿De qué denominación somos nosotros? Somos de toda la Biblia, de Génesis, Apocalipsis, correctamente trazada, sin hacer énfasis en una parte, porque toda es importante. Con esto lo que quiero hacer énfasis es que tenemos que aprender toda la Biblia, trazarla bien y irnosla aplicando. Entonces ahí es donde se empieza a ver el fruto del Espíritu, y es donde se disipa cualquier duda que pudieras tener, que si vengo del gorila, que si no vengo del gorila, que si quién nos habrá creado. Cuando la pones por obra es cuando se quita toda duda. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Cuando, como te comento, la pones por obra, hay una de las cuestiones más delicadas en el momento de que tú eres cristiano, y es de lo más difícil, es aprender a perdonar. El aprender a perdonar, cuando lo pones por obra, te das cuenta que el que descansas eres tú. Eso, cuando lo pones por obra, dices, wow, no puede ser otra cosa. O sea, la Biblia es verdad. Y cuando empiezas a buscar en otras que se pudieran llamar religiones, te vas dando cuenta que, no, o sea, me la haces, me la pagas. Y se la viven generaciones tratando de matar a los infieles, de que si me exploto con una bomba me voy al paraíso con quién sabe cuántas mujeres allí. Y tú dices, ¿y por qué no perdonar? ¿Por qué no perdonar? Y entonces te vas dando cuenta que la Biblia no la pudo haber escrito o inventado algún humano, porque la tendencia humana es la venganza.
Y así como eso, también es el querer poder, el querer tener todo para mí, el ser egoísta. Cuando vas poniendo la Biblia por obra, te vas dando cuenta que es hacia el otro lado, el dejar de ser egoísta, en pensar en Dios primeramente, amar a Dios y amar a mi prójimo. Y entonces todo empieza a caer en su lugar. Pero obviamente, como te digo, tienes que ponerlo por obra. Así funciona la fe. Primero obedece y después entenderás. Y el ser humano quiere al revés. No, primero explícamelo y entonces después lo hago. Y dice Dios, aquí el que está en problema eres tú. Yo estoy bien, yo sigo siendo Dios. El que necesita ser salvo, el que necesita un rescatador, eres tú que te estás muriendo en el pecado. Y es por eso que a lo que quiero llegar es que no entres en debates con gente que no te está preguntando un buen plan. Es explicarle a la gente que realmente quiere aprender. Y la mejor explicación es decirle, mira, ¿por qué no la pones por obra? Le puedes explicar parte de esto que te he dicho, o sea, creemos en que Dios nos creó divinamente, que nos creó no para tu interés o el mío, sino nos creó porque a Él le plació, Él es creador y quería expresar su soberanía. Pero la mejor forma de que tú entiendas es que pongas por obra la Biblia. Y para eso debemos de tener un buen testimonio. Ahí es donde viene el desafío, ¿verdad? Porque él te va a decir, ay, sí, tú la pones por obra. Bueno, no hagas lo que yo hago, nada más haz lo que dice en la Biblia, pero no me veas a mí, no. No, pues si eso se trata la Biblia, ¿verdad? De dar buen testimonio, decir, habla como yo hablo, haz lo que yo hago, compórtate como yo me comporto. Y como te digo, la Biblia es creada por Dios, inspirada por Dios, porque pues es difícil decir eso, ¿verdad? El que síganme a mí como yo sigo a Cristo, dijo Pablo. Tú y yo también debemos de decir lo mismo. Imítame a mí como yo imito a Cristo. Pero decir, no, yo soy pecador. No me los echen a mí, ¿eh? No vayan a decir, no, mira lo que hagas el pastor. Sí, pero también tú, o sea, vamos diciéndole a la gente, así como me comporto yo, así tú también.